Damas y caballeros, muy buenas noches. Estamos reunidos esta tarde para dar una conclusión formal a las actividades de la eh, consultora Oviedo y Landaure realizadas el año 2024. Evidentemente se trata de un año de recorrido bastante difícil, no solo en lo político, sino también en lo económico. No digamos que es menos en lo cultural, ¿no? Porque las trabas que se vienen encontrando para un desarrollo armónico en estos ámbitos eh, vienen haciéndolo de una manera que nos hace abrigar mayores problemas posteriormente. Eh, yo quiero darles a nombre de la consultora la bienvenida a esta eh, sesión de cierre, ¿no? A la cual hemos convocado como expositor principal y único al doctor Víctor García Toma, a quien de manera muy especial le damos la bienvenida. Eh, Nos hemos reunido aquí porque hay preocupación respecto del 2025, ¿no? Es una preocupación normal, pero sin ánimo de ser eh, personas que miran el futuro con facilidad. Del análisis de lo ocurrido este año 2024 y los años anteriores, podemos avisorar, ¿no? Un horizonte que seguramente el doctor García Toma eh, explicará, ¿no es cierto?, con precisión. Sobre el doctor García Toma, cuando se hace una presentación de él, uno se queda siempre corto, ¿no? A veces se me ocurrió que con su sola presencia era suficiente y que la presentación que yo pudiera hacer estaba de más. Solamente diré que a su experiencia como profesor universitario, aún a una experiencia política de militancia partidaria y también aún a una experiencia política por haber ocupado cargos importantes, no solamente en el gobierno del Perú, sino en organismos también internacionales. De hecho, acaba de regresar al Perú de ser representante nuestro ante las Naciones Unidas. Eh, Sabemos que estas tres confluencias que se dan en su personalidad intelectual y además académica, ¿no? Hacen posible que nosotros tengamos una persona, delante de nosotros una persona con una visión amplia, con una visión madura de lo que se puede avisorar para el 2025. Así que sin más trámite dejo el uso de la palabra al doctor Víctor García Tomás. Muy buenas noches. Sean mis primeras palabras para agradecer a la consultora, en la persona de sus dos gestores, dos promotores, a don José Oviedo y al doctor Landaure, por la gentileza de habernos invitado a participar en esta fecha de cierre. Se nos ha pedido que hagamos una, digamos, visión de lo que podría presentarse en el 25 e incluso avanzar el quinquenio que viene. En esa perspectiva, yo quisiera plantear el tema desde una perspectiva constitucional, analizando los temas teóricos, las instituciones que son las que sustentan el Estado Nacional de Derecho, y desde allí plantear, digamos, los posibles escenarios, ¿no? Dicho esto, eh, cabría decir que cuando hablamos de Estado, estamos haciendo referencia a una sociedad, a una comunidad política que tiene la particularidad de establecer una división conceptual entre unos que mandan y otros que obedecen, es decir, una relación de mando y obediencia, relación que está racionalizada principalmente por la Constitución y las leyes. Y hay aquí, en consecuencia, un primer tema que seguramente abordaremos algo más adelante: cómo funciona, cómo opera esa relación de mando y obediencia, que tiene un pivote.
El primero, obviamente, es la legitimidad para acceder al cargo. Y en segundo lugar, la legitimidad de obra. Es decir, cómo ya en el ejercicio del cargo, la persona elegida mantiene esa legitimidad. Lo segundo es que el Estado obviamente tiene la característica de ser soberano e independiente. Y parece que no nos hubiéramos dado cuenta de que quizás de una manera, yo diría poco sutil, un grupo de estados han estado tratando de alguna manera parece que lo han conseguido, impedir la adaptación de una ley sobre el control a las organizaciones no gubernamentales. Yo no estoy ni a favor ni en contra de las organizaciones no gubernamentales, no estoy a favor ni en contra de la ley, pero sí me llama la atención, digamos, la incapacidad del Estado digamos, de protestar, de demandar, de exigir una respuesta ante una clara injerencia sobre un asunto que es cabalmente externa, ¿no? Eh, el Estado, que está destinado a estructurar la convivencia, tiene tres funciones básicas. La primera es obviamente la conservación de su identidad política. Creo que por ahora, obviamente, esa situación no se encuentra en peligro. Pero dentro de esa misma línea, el Estado tiene la responsabilidad de conservar su integridad territorial. Y sucede que desde hace ya un buen tiempo, primero a través del fenómeno del narcoterrorismo, pero ahora con el tema de la minería ilegal, ¿no es cierto? E incluso ya la incursión de la delincuencia transnacional, existen en la práctica territorios liberados, territorios en donde el Estado no manda, no ordena, no dispone. En consecuencia, allí en donde existe este problema, existe también el incumplimiento de una de sus funciones básicas. Lo mismo sucede con otra de esas funciones de conservación, que tiene que ver con el de la seguridad ciudadana, la libertad, la vida, el patrimonio. No necesito hacer más hincapié de que esa es hoy una de las urgencias y carencias más sentidas. La segunda función que tiene el Estado alude a la juridificación de la vida coexistencial. Es decir, como sociedad civilizada nos regimos por reglas para saber cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros deberes, para poder prever, poder planificar nuestro proyecto de vida. Y en consecuencia, todos y cada uno de nosotros, a través de la ley, podemos saber qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Y por cierto, poder predecir qué sucede si se produce a un acto de cumplimiento o de incumplimiento. Hoy, este proceso de juridificación está en crisis y lo está por varias razones. En primer lugar, porque tenemos una legislación inestable y esquizofrénica, ¿no es cierto? Lo podemos ver sobre todo con la legislación penal, ¿no? Que todos los días cambia. Se ha dictado una ley hace 2 días y se ha derogado esa misma ley al día siguiente. Ujú. Y sobre ese fenómeno podemos ver actos reiterados. Lo segundo es que los aplicadores de la ley son los primeros personajes. Estoy hablando en este caso del Ministerio Público y el Poder Judicial y en general de los entes administrativos, o no conocen la ley o no las saben interpretar de manera adecuada, o la aplican, digamos, de manera diferenciada, según se trate la persona. Y en consecuencia, el principio de igualdad desaparece para, digamos, aplicar la ley según sea la conveniencia de tal o de cual, y evidentemente la ley deja de cumplir ese rol. Por último, creo que es claro que hoy en la sociedad peruana la ley importa poco. Le importa poco a los ciudadanos que buena parte de sus actividades normales y periódicas las hacen al margen del mundo del derecho. Hay una sociedad informal y les importa menos a los operadores administrativos, fiscales y judiciales, ¿no es cierto? Y en consecuencia ahí estamos en un serio problema. Por último, tenemos el tema del fomento al bien común. Para eso
Obviamente el Estado requiere de una dirección, requiere de una plana, digamos, burocrática, y requiere de planes, programas y acciones. Eh, no se trata aquí de presentar obras inconexas, se trata de planificar el desarrollo y el progreso, ¿no es cierto? Y la suma del desarrollo y el progreso debe implicar el bienestar común, es decir, que de alguna manera eh, las utilidades sociales que genera el progreso y el desarrollo se distribuyan de manera proporcional y de manera equitativa. Y aquí también tenemos un serio problema. Veamos ahora cómo a través de los distintos tipos de Estado, distintas modalidades de Estado que ha tenido el Perú, y que se han ido superando en teoría de unos a otros, vemos si se cumplen o no se cumplen estos presupuestos para llegar al Estado constitucional de derecho. A finales del siglo XVIII y después de haberse establecido las teorías del Vizconde de Bolingbroke, de John Locke, de James Harrington y de Montesquieu, se va a establecer finalmente lo que antes se llamaba el Estado de Derecho y hoy se llama Estado Legal de Derecho, ¿no es cierto? En esa modalidad que el Perú inicia en 1823, en esa modalidad aparecen una serie de principios. Y veamos si esos principios de hace 200 años, que en teoría son la piedra angular de nuestro modelo político, si se cumplen o no se cumplen, total o parcialmente. El primer principio tiene que ver con el principio de separación de funciones, antes denominada separación de poderes. Entonces tenemos por un lado el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Podemos decir que los poderes son autónomos y ahí viene un primer problema. En los últimos años se han producido dos fenómenos concordantes, el de la judicialización de la política y la politización de la justicia. Hoy, digamos, el mundo de la política no tiene que ver ni con los mítines, ni con los programas, ni con las marchas, ni con los debates entre candidatos. El mundo de la política tiene como escenario el escenario fiscal y el escenario judicial. Las medidas cautelares, las detenciones preventivas, eh, las investigaciones preliminares, todo ese fenómeno, eh, en buena parte, eh, tiene un tufo de intervencionismo político. Hay que descartar, hay que derribar al rival, hay que mancharlo políticamente. Y entonces aquí el principio de separación de funciones ha sido tergiversado. Si antes nos preocupábamos porque el Poder Ejecutivo o el Poder Ejecutivo no intervinieran en la impartición de justicia, hoy el fenómeno se ha invertido. Actores externos, digamos, actores políticos, pero que no tienen organización política, pero que sí están interesados en la captura del poder o por lo menos en la participación de una cuota del poder, vienen utilizando al Ejecutivo, perdón, vienen utilizando al Ministerio Público y al Poder Judicial para este tema, ¿no? Una prueba de ello es que el día de ayer la fiscal de la Nación ha finalmente dado por concluidas las labores del EFICOP, que no eran otra cosa que una policía política, pero sin embargo ha abierto algunas investigaciones que desde mi punto de vista eran innecesarias. Un segundo aspecto del Estado legal de derecho tiene que ver con el principio del balance y el control de poderes. Y aquí sucede ahora aquí otro problema. ¿Realmente el poder legislativo está cumpliendo su función fiscalizadora? ¿Cómo se les puede haber pasado por la guacha una cosa tan grave como Cualihuarma? Y a la inversa, el Poder Ejecutivo tiene la potestad de poder observar aquellas leyes que sean inconstitucionales, que sean antitécnicas, ¿no es cierto? O que sean dañosas para la sociedad.
tampoco hemos visto respuesta por parte del Poder Ejecutivo, que ha simplemente dejado pasar el toro. Pareciera que hay una suerte de tácito acuerdo entre estos dos poderes para que no exista control. Y eso es malo. El tercer principio del Estado legal de derecho tiene que ver con la legalidad. Y aquí se dice que el Estado y los particulares están obligados a regular sus conductas de conformidad con lo que señala la ley en sentido lato, particularmente en el ámbito de los funcionarios públicos. Y en verdad, este, podríamos repetir, como surgió en la colonia, es aquel dicho de se acata, pero no se cumple. La ley, en buena parte, en una serie de ámbitos de la administración pública, es simplemente papel mojado en tinta. Incluso hemos escuchado ayer a un posible candidato a la presidencia de la República señalar que, bueno, no importa lo que diga el tratado, no se cumple, pues, ¿y qué pasa? Si no se cumple, no pasa nada. Entonces, si no pasa nada y si el firmar el tratado no implica el cumplimiento de las obligaciones a los que libremente nos hemos exigido, entonces estamos en un serio problema. Luego tenemos el principio de jerarquía normativa. Y conversábamos tanto con don José como con don Arturo sobre un malhadado proyecto de reglamento del Congreso en donde se hace tabla rasa de la Constitución. Es decir, la Constitución ya no es la norma base de la pirámide jurídica, sino es una mera referencia. Porque el que tiene el poder de legislar puede hoy eh, digamos, de manera advertida o de manera casurra, burlarse, ¿no es cierto?, en el principio de constitucionalidad. Y luego tenemos el principio de seguridad jurídica. Este principio tiene dos aspectos, el objetivo y el subjetivo. En el aspecto objetivo, algo hemos dicho ya, las normas deben ser en lo posible permanentes en el tiempo para generar, ¿no es cierto?, un clima de estabilidad y dar la certeza de lo que uno puede o no puede hacer. Esa norma tiene que además ser redactada técnicamente. Y esa creo que es una de las carencias que hoy más se siente en el Parlamento. Eh, Soy testigo, porque mi padre también trabajó en el Parlamento, de la calidad eh, del personal parlamentario hasta hace algunos años, personal que hoy lamentablemente ha sido desplazado por, digamos, las recompensas políticas que se dan luego de cada elección. No me pongo que hayan más funcionarios parlamentarios, a condición de que existan el número suficiente de aquellos que puedan asesorar de manera adecuada y correcta en la elaboración de las normas, ¿no? Entonces, hay ahí un tema importante. Pero hay también otro nivel de seguridad, que es el nivel subjetivo, el del operador. Y al operador se le deben exigir tres cosas. Estoy hablando del funcionario administrativo, estoy hablando del funcionario judicial, en términos latos. Se le debe permitir conocimiento de la norma que administra. Se le debe exigir celeridad, prontitud, rapidez para atender las solicitudes, los requerimientos de la ciudadanía en sus diversas esferas. Y por último, se le debe exigir transparencia. Yo recuerdo mucho que hace unos 30 años se produjo un caso muy sonado en Cajamarca y que creo que hoy puede replicarse, ¿no? En esa época existía el delito de vigiato, es decir, el hurto de ganado. Y entonces, bueno, una comunidad sufre el hurto del ganado, logran detener a parte de los miembros de esa banda, lo llevan a la comisaría más cercana, que tampoco era tan cercana, y al cabo de algunas horas, estos caballeros quedan en libertad. Pasan algunas semanas, se produce en otro lugar, pero dentro de la misma comunidad, nuevamente el mismo robo, capturan a otras personas, pero integrantes de la misma banda, y algo más desconfiado, dice, con los policías
no hay seguridad, lo llevamos al fiscal. Pasaron algunas semanas y finalmente estas personas salieron absueltas. Eh, Meses después se produjo un tercer robo y esta vez, como fuente ovejuna, los ronderos tomaron la decisión de hacerse justicia por su propia mano. A diferencia de los casos anteriores, la justicia actuó con rapidez, capturó al jefe de los ronderos y en la acusación oral se le formula tres preguntas. ¿Usted conoce las leyes? ¿Usted sabe quién es el juez, quién es el fiscal, sabe quién es la policía? Y dice, sí, por supuesto, los conoce. Yo los conozco. Y a pesar de eso, usted ha decidido ha decidido comandar para que la comunidad se haga justicia por su propia mano. Y este comunero dice que sí. Y se le pregunta por qué. Señor, porque en mi pueblo ya no hay ninguno de los tres sacos. ¿Cuál es el primer saco? Dijo. Se le pregunta, ¿cuál es el primero, señor? Los papeles. Para poder demostrar que yo soy el dueño de la vaca, de la ternera, del becerro, del caballo, tengo que tener un documento que acredite que yo soy titular de, del bien. Obviamente eso no es posible en una comunidad. El segundo saco, señor, es el dinero, porque si no hay algún, ah, digamos, un estímulo para los operadores de justicia, el caso no camina. Pero lo más grave, dice el señor, que no tenemos el tercer saco. ¿Y cuál es ese? El de la paciencia. La gente perdió la paciencia. Y es por eso que hoy no existe el, el monopolio racionalizado de la fuerza pública. Hoy la gente se defiende por sus propios medios, coloca sus rejas, contrata sus guachimanes y cuando se presenta la ocasión se hace justicia por sí misma. ¿Por qué? Porque el Estado ha desaparecido, porque el Estado no existe. Y finalmente, en el Estado legal de derecho existe una clara distinción entre lo que es la sociedad política y la sociedad civil. En el plano de la sociedad civil no hay una relación de mando y obediencia. Todos estamos ubicados en un plano de igualdad absoluta y en función a nuestros intereses, expectativas y deseos, ¿no es cierto? Nos juntamos, nos reunimos y congregamos para desarrollar algo que en común nos interesa. Y por eso es que tenemos grupos de teatro, talleres de música, ¿no es cierto? Los jueves cheleros, los viernes parrilleros. Pero ascendiendo un poco más, en la sociedad política existen, en teoría, los colegios profesionales y existen las universidades, que en periodos anteriores eran faros de reflexión desde el punto de vista técnico. Se planteaban inquietudes y se debatía la problemática del país y surgían propuestas, pero además emanaban de allí parte del núcleo dirigencial del cual se alimentaba la política peruana. Hoy eso no existe. Las universidades están de espaldas a lo que sucede en el país, se han dedicado a la producción en serie de profesionales, pero no han contribuido o no contribuyen a la generación de ciudadanos. Y lo mismo ha sucedido con los colegios profesionales, que han decrecido en importancia y han desaparecido, digamos, del escenario político desde una perspectiva institucional, gremialista y técnica. Luego de el Estado legal de derecho se asienta con la Constitución de 1828 como una superposición el Estado democrático de derecho. Es decir, a las bases que ya hemos propuesto se le va a agregar el concepto o idea de democracia, ¿cierto? Que aluden a la autoridad y al poder del pueblo, ¿no? De allí la vieja tópica frase de Abraham Lincoln, la democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo, que curiosamente, esto es una anécdota, fue dicha en Gettysburg en 1863. Allí una famosa batalla
en la que murieron los americanos del norte y del sur, ¿no es cierto?, en el proceso de la guerra civil. Y entonces Lincoln, en, en buscando una unidad, la recuperación de la unidad del pueblo estadounidense, decidió hacer un cementerio en la que estuvieran los muertos de uno y otro bando juntos. Dicen que fue un día muy soleado. El primer disertante fue el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, cuyo nombre nadie recuerda, pero que hizo un discurso muy largo de cerca de una hora. Y cuando le tocó el turno a Lincoln, él se da cuenta de que está pues ante un público muy cansado, abotagado por el calor. Y entonces decidió guardar su discurso y hizo una breve alocución de 4 o 5 minutos en la que sentencia su breve exposición con esta palabra: la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Bien, en el ámbito de la democracia, esta tiene algunos requerimientos. El primero, el principio de legitimidad. Y entonces aquí hemos superado, pero no debemos tener más dudas en el futuro sobre la transparencia del proceso electoral. Finalmente, eh, se aceptó la victoria del señor Castillo, aun cuando muchos, entre ellos yo, pudiéramos tener dudas sobre la conducta del jurado en torno a este tema. Pero finalmente juró el señor Castillo y a partir de ese momento todos lo reconocimos como nuestro presidente. Ese principio de legitimidad tiene que ser consolidado, afirmado de manera más rotunda y más cabal para los comicios del año 26. Entonces esperamos, ¿no es cierto?, un comportamiento mucho más transparente, mucho más técnico del jurado, y necesitamos también una legislación que esperemos el Parlamento pueda finalmente dar, que acentúe los niveles de transparencia y de control que todo proceso electoral, para que sea democrático, requiere. El principio de renovación periódica. En el caso nuestro, nuestra renovación es demasiado periódica, porque teniendo una democracia representativa, lo curioso es que solo el 10 o 12%, si me corregirán nuestros amigos de la consultora que deben tener mayores datos, solo el 10 o 12% o hasta el 15% son congresistas reelectos. Y eso es muy malo, porque le quita al Parlamento la cuota de experiencia de ciertos liderazgos intrapartidarios. Entonces, sí estamos de acuerdo con la renovación, pero esperemos que no sea tan periódica a nivel del Parlamento. El principio de competencia abierta. En nuestro caso no podemos ser más abiertos. No creo que haya otro país que vaya a tener un proceso electoral con 38 o 40 candidatos. Eso, que teóricamente puede ser muy sano, es perverso para la democracia porque dispersa el voto, fragmenta la representación, impide tener, digamos, bancadas que puedan negociar o dialogar, digamos, y formarse acuerdos compactos, ¿no? El principio de tolerancia. Estamos viviendo un proceso de cada vez más profundo de tensión política, de crispación política. Estoy seguro que cuando llegue el momento del proceso electoral, esto se va a acentuar y va a ser casi una guerra civil no declarada, ¿no? El principio de concertación, que a veces se presenta en el Congreso, aunque a veces se duda también de cuáles son los reales intereses que se esconden detrás de la concertación, ¿no? La concertación se plantea con la finalidad de que grupos dispares puedan tomar, digamos, un elemento común que apunte al interés público. El principio de transparencia de elecciones administrativas, políticas y jurisdiccionales, que sabemos hoy, en estos momentos, está en plena crisis. Ha habido un conductor de un programa de televisión que se ha visto en la obligación de presentar un habeas data para saber exactamente a qué se ha comprometido el Estado peruano en el caso más emblemático de su historia judicial. ¿No es cierto? Ningún fiscal de la nación
incluyendo la presente, se ha atrevido a pedirle a esos, a los que redactaron ese documento y lo suscribieron a nombre de la Representación del Pueblo Peruano, que saber de qué se trata. Es decir, solo lo saben ellos, ni siquiera lo sabe el superior jerárquico. El principio de fiscalización institucional o ciudadano, que como hemos repetido, está pues en crisis, y el principio de respeto a la dignidad humana, que ha puesto en juicio un, eh, un ministro eh, famoso, eh, digamos, por la escobilla, ¿no es cierto? Y que acaba de decir de que hay seres humanos que son ratas, y como son ratas, las ratas humanas no tienen dignidad, ¿no? La democracia presenta cuatro planos, o cinco planos. El plano conceptual, eh, esta es percibida como una forma de entender la vida de existencia y coexistencia. Presenta un conjunto sistemático de ideas, creencias, imágenes y símbolos que fundamentan el origen y modo específico del ejercicio del poder y la interacción social en una comunidad política. Dicha concepción reivindica la dignidad de la persona, el carácter instrumental del Estado, el carácter instrumental de la sociedad en pro de la realización de los miembros de la comunidad política. Pues bien, la democracia está entredicha, eh, y lo digo con total conocimiento porque acaba de salir una encuesta en donde en la zona sur del país el 85% de la población estaría dispuesto a tener un gobierno autoritario. Carece de importancia si es de derecha o de izquierda. Finalmente, los autoritarismos eh, se manejan y se expresan de la misma manera, ¿no es cierto? Hay aquí entonces un primer problema. O, la, o nuestros ciudadanos no conocen el valor de la democracia, o creen que la democracia que tenemos, que se parece poco a la que conceptualmente lleva esa denominación, los ha empujado, los puede empujar a soluciones, digamos, absolutistas o autoritarias. En el plano institucional, la democracia tiene una serie de instituciones que son vitales. Los primeros son los medios de comunicación social, en donde hay un problema. Hay un grupo que controla verticalmente, digamos, medios de comunicación escritas, medios de comunicación televisivos eh, revistas, etcétera, con lo cual, digamos, de alguna manera puede ejercer una influencia considerable, ¿no? Pero en segundo lugar, creo que los medios de comunicación tradicionales han sido desplazados por las redes y las redes han sido tomados por los ígnaros, por las personas que no tienen la capacidad de poder expresar ideas, sino solamente enuncian juicios de valor, calificaciones, o si se quiere, descalificaciones, insultos, agravios, ¿no? Y en consecuencia se ha convertido en los medios, las redes que son hoy, creo yo, tan o más importantes que los medios de comunicación tradicional, se han convertido en el brebaje de las cosas más brutales y más poco edificantes. Eh, no puede haber democracia sin partidos políticos. Y si alguien tiene una organización política en donde no hay una ideología, no hay una doctrina, no hay un programa, ni siquiera hay una estructura, pero real, porque en teoría eso está en la OMPE y en el jurado, una estructura territorial o funcional, pero una estructura de verdad, en donde no hay militancias, obviamente terminamos llegando a los kioscos jurídicos, ¿no es cierto? A, donde alguien a una determinada edad se siente, se mira al espejo y se dice, bueno, si Humala fue presidente y si Castillo fue presidente, ¿por qué este Pechito también no puede ser presidente? Entonces, tomada la decisión de que él puede ser el nuevo presidente, se da pues un salto por Gamarra, ¿no es cierto? Y recluta a un grupo
de empresarios, de emprendedores que han tenido un respetable éxito económico, pero que están, obviamente, como todos los seres humanos, a la búsqueda de un reconocimiento social. Entonces se les ofrece ese reconocimiento social a cambio de una comprestación pecuniaria para participar dentro de una lista. A eso le vamos a agregar que necesitamos los motores. En el pasado eran nuestras voleibolistas, ¿no? En más de una ocasión les hemos rendido homenaje políticamente eligiéndolos, con los resultados que lamentablemente conocemos. Bueno, hoy las voleibolistas por razones de edad y porque ya los éxitos en ese deporte no se dan, van a tener que ser suplantados, pues dentro de poco aparecerá pues la Foguita Farfán, Ferrer, Guerrero, ¿no es cierto? Los cómicos ambulantes, en fin, ¿no? Eh, eh, y ese grupo de personas van a conformar esas listas y van a través del voto preferencial a ocupar las curules. ¿Pero qué los identifica? Nada. No los identifica la ideología, no los identifica la doctrina, no los identifica el programa, ni siquiera los unifica una cierta lealtad institucional, porque en realidad todos ellos o muchos de ellos son simplemente invitados. Entonces, buena parte del ropaje institucional, ¿no es cierto?, de la democracia hoy, evidentemente tiene problemas. En el plano programático, eh, hay que reconocer que los ciudadanos no escuchan, no les interesan los programas. Entonces es un problema, digamos, de ausencia eh, digamos, civismo electoral. Saber por quién vamos a votar, cuáles son sus antecedentes, ¿no? Antes tenían CV, ahora tienen prontuario, por lo menos saber qué delitos han cometido para saber por quién vamos a votar. Pero fundamentalmente, qué se propone desde el punto de vista político, social, económico, cultural. Y creo que nada de eso, digamos, le interesa lamentablemente a la ciudadanía y es por eso que las organizaciones políticas se preocupan poco. Basta con que hablemos de la pena de muerte, basta con que hablemos del matrimonio gay, del aborto, ¿no es cierto? Y busquemos alguna posición populista y ya está, ¿cierto? En el plano procedimental, eh, obviamente, sí hay, digamos, de alguna manera, nuestro sistema democrático ha sabido responder. Han habido reglas de procedimiento para el cese adelantado de algunas presidencias que habían ingresado en el terreno de lo ilícito o en el de la rebelión, ¿no es cierto? Y eso está de alguna manera caminando. En el plano cultural se ha producido un fenómeno interesantísimo, bueno y malo. Don José y don Arturo, como yo, formamos parte de una generación de personas en donde las relaciones paterno-filiales y las relaciones conyugales eran diferentes. Digamos, n- nada del viejo, era el señor, ¿no? El padre. Y todos almorzábamos o comíamos a una hora, a la hora en que estaba nuestro padre. Cuando venían los periodos en que existía algo de dinero, eh, la- las fiestas de Navidad, 28 de julio, de repente el cumpleaños, se nos daba la oportunidad de que se nos comprase algo, pero nosotros no elegíamos lo que queríamos comprar, eran nuestros padres y escogían no el zapato de marca, ni el polo, ni la laptop, escogían aquello que era lo conveniente, lo adecuado y que era bueno, bonito y barato. Cuando teníamos las jornadas, digamos, eh, de fin de semana, el conseguir el permiso y la lucha para la hora, digamos, de regreso, se fijaba a las 11, las 12, si se decía que era la 1 de la mañana, ya eran padres medio anormales para los vecinos. Pero bueno, esas reglas se respetaban. Hoy el padre es temeroso de preguntar a dónde va el hijo. Simplemente le pregunta si es que piensa regresar. Yo recuerdo que todos hemos tenido alguna enamorada en esa época
o muchas de las que nos escuchan eran enamoradas y que era el joven, tenía que ir a la casa y era sometido a un interrogatorio más bravo que el que se hace hoy en la fiscalía, ¿no? Que el padre quería saber quién era, ¿no es cierto? Todo eso ha desaparecido, todo eso se ha hecho horizontal. Y creo que, de alguna manera, eso es bueno. También, bueno, hasta cierto punto. Y en el caso de las relaciones conyugales, lo mismo, ¿no es cierto? La mujer se ha ido empoderando y no hay duda de que ahora se sabe quién manda, quién ordena y quién dispone, ¿no es cierto? El jefe de Estado y jefe de gobierno en nuestras vidas. Y eso, nosotros nos sentimos conformes. Ah, ya, pataleta al comienzo, pero creo que en ese plano la democracia ha avanzado sustancialmente. Pero del Estado democrático pasamos al Estado social, que comienza a gestarse embrionariamente en la Constitución del 20 y luego llega a la Constitución del 33 y fundamentalmente en la del 79. La Revolución Francesa, la Revolución Americana, la Revolución Inglesa, nos hablaban de libertad, la autodeterminación, y nos hablaban de los derechos políticos, nuestra potestad de participar y de tener injerencia en los asuntos que nos eran comunes por nuestra condición de ciudadanos. Pero el Estado social nos abre el abanico a otro mundo de derechos. Los derechos sociales, los derechos económicos, los derechos culturales. En el plano de los derechos sociales, la- eh, eh, al Estado se le asigna un rol tuitivo y protector contra segmentos de la sociedad que están excluidos del progreso, del bienestar, del desarrollo, ¿no es cierto? Que están sumidos en la precariedad material y que incluso pueden llegar a la precariedad moral. Entonces, por eso que el artículo cuarto de la Constitución habla del matrimonio, habla de la familia, habla de la necesidad de proteger, de dar tuitividad a los niños y adolescentes en estado de abandono, a las madres gestantes, a las personas de la tercera edad que no tienen un entorno que pueda brindarles asistencia y apoyo, a los discapacitados. Y aquí podríamos decir que se han hecho cosas buenas, pero no suficientes. Evidentemente, hoy les brindamos una atención especial a los discapacitados. Da mucho gusto ir a centros comerciales y ver cómo estos jóvenes trabajan con un brillo y entusiasmo, ¿no es cierto? Que da envidia, ¿no es cierto? Se están ganando digamos, con el sudor de su frente, digamos, el derecho a la dignidad, ¿no? Porque el trabajo dignifica. Pero hay otros aspectos de, eh, de este derecho social en donde el Estado está fracasando ruidosamente. Cada vez más nuestras familias están desintegradas. Por supuesto que este no es un fenómeno que nace del Estado, es un fenómeno que nace desde ciertas expresiones culturales, pero el Estado tiene el deber de defender, de preservar el sentido de familia. Hemos visto hace unos días no la violación de una niña, sino hemos visto la muerte de una niña que es abandonada a la 1 de la mañana por una madre que está en estado de ebriedad y que la arroja de su casa. Todo lo demás es contingente. Hay ahí el problema central está, ¿no es cierto?, en la familia, que no está siendo bien acompañada en su consolidación por el Estado. Eh, la atención, digamos, a las personas, digamos, ancianas que no pueden valerse por sí mismas es papel igualmente mojado en tinta, ¿no es cierto? No. eh, Vemos los sufrimientos y las penurias de muchas personas que llegan al final de su vida sin ningún tipo de apoyo, ni de su familia, ni, por cierto, de manera sustitutiva por parte del Estado. Los derechos económicos. En el ámbito de los derechos económicos, da gusto que hemos avanzado en lo que se refiere al respeto
a la propiedad, a la libertad contractual, a la libertad de empresa, a la libertad de industria, a la iniciativa privada, ¿no? La libertad de comercio. Es decir, los derechos vinculados con el mercado están funcionando. No, no en la misma medida, pero se podría hacer mucho más, pero tampoco podríamos decir que hay una situación crítica en relación al respeto a los derechos laborales, ¿no? La jornada de trabajo. Existen, obviamente, actos arbitrarios y abusivos que podrían ser mejor cautelados eh, para que no se produzcan por parte del Estado. Pero eh, si miramos hacia el pasado, digamos, estamos un poco mejor. Y en lo que se refiere a los derechos culturales, que tienen dos manifestaciones, por un lado, eh, el de alguna manera acercar al pueblo a las artes mayores, el teatro, eh, la escultura, la pintura, la música clásica, etcétera, etcétera. A pesar de que se ha creado el Ministerio de Cultura, lo creó el presidente Alan García con mucho entusiasmo, lamentablemente, después, ¿no es cierto?, existe, digamos, un edificio en donde hay personas que dicen que trabajan por la cultura, pero eso evidentemente no se da, digamos, en la magnitud que quisiéramos o que debiéramos. Incluso ha habido casos en donde la promoción cinematográfica ha estado dirigida a la exaltación de personas eh, muy respetables en su decisión, pero que eran decisiones que estaban vinculadas con la destrucción del Estado democrático para tener otras formas de expresión política. Se respeta esa decisión, pero el Estado no las puede ni las debe exaltar. Pero eso se ha dado. Eh, y la otra forma de cultura en la cual tampoco se está cumpliendo es el rescate, la defensa, digamos, de las prácticas culturales, ¿no es cierto? Y los monumentos y los restos arqueológicos que están hoy en buena parte descuidados. Y finalmente, no se ha logrado conciliar hasta ahora la idea de la libertad con la idea de la justicia social, que no son excluyentes. Una sociedad democrática debe permitir la autodeterminación, debe permitir el libre desarrollo de la personalidad, debe facilitar que el hombre construya, ¿no es cierto?, su propio destino y su propia identidad. Pero esto eh, no puede, digamos, sostenerse sobre la base del yo. Se requiere también la idea del nosotros. Y ahí entonces aparecen las políticas de equidad, las políticas de inclusión, las políticas de redistribución, que no se están dando, digamos, cabalmente. Insisto, es una vergüenza lo que ha pasado con Caliwarma. Como es una vergüenza, en realidad, eh, buena parte de las políticas sociales que no están funcionando fundamentalmente por falta de gerencia y por falta de transparencia en las decisiones. El último paso se da en el Estado Constitucional de Derecho, que surge en el texto del año 79 y que tiene como fundamentos, que es el resumen de todo lo que hemos dicho. En primer lugar, la sujeción de los gobernantes y los gobernados al imperio de la constitucionalidad. Bueno, a la Constitución hemos hecho cera y pabilo de ella. En este periodo, digamos, en los últimos, el 55% de la Constitución ha sido modificada. Así es, así es. Pero la pregunta es, ¿era necesario este tipo de modificaciones? ¿Estas modificaciones se han hecho con sensatez, se han hecho con consenso o han sido fruto de decisiones precipitadas, oportunistas y fundamentalmente dirigidas a intereses que no necesariamente son los que la Constitución defiende? Hay ahí un serio problema.
El tema de la dignidad humana tiene que ver con el respeto cabal de los derechos fundamentales que hoy no se da. Solo quiero mostrar un ejemplo. Eh, el sistema carcelario tiene poco más del doble de personas insertas dentro del sistema. Es decir, en donde deberían haber 44, hay un poco más de 100.000. En consecuencia, allí se vive en situación infrahumana. El 60% de esas personas que viven en condiciones infrahumanas no están sentenciadas. Y muchos de los que están sentenciados son por obra y gracia del error o del dolo judicial. Entonces, ahí hay una situación que debemos reparar. Es cierto, al momento de la distribución del presupuesto, y si hacemos una estandarización, los presos van a ocupar el último lugar. Los enfermos, los niños, los discapacitados. Pero hay que dejar en cuenta que siguen siendo personas y que muchos de ellos no tienen condena y los que tienen condena están injustamente condenados. Hay ahí los hospitales y los centros de educación. Se hablaba aquí de la necesidad de aplicar la pena de muerte, pero la presidenta de la República olvidó decir que en el año 2024, 3.500 de esas violaciones a menores se produjeron en colegios públicos. 3.500 personas menores fueron violentadas por profesores. La policía ha reportado que este año han desaparecido 15.000 personas. Y desaparecen por alguna de estas tres razones. La primera, por el desarraigo familiar, los menores que, digamos, se ven maltratados, en fin, etcétera. En segundo lugar, las personas que van para la trata. Y en tercer lugar, los menores violentados, que en algunos casos luego son muertos o llevados también a la trata. De esos 15.000, solo han sido ubicados 7.500, de los cuales 140 han sido declarados formalmente muertos. Entonces, existe la mitad de personas que en estos momentos están desaparecidos y el Estado no ha podido dar cuenta de ellos, ¿no? Muchos de ustedes, no ha sido mi caso, pero muchos de ustedes han estudiado en colegios nacionales que eran un orgullo y eran objeto de reivindicación personal. Estudié en el Guadalupe, ¿no es cierto? Estudié en el Alfonso Ugarte, de allí han salido hasta presidentes, ¿no? Hoy, obviamente, esa situación no se da. Los colegios nacionales, en términos generales, no ofrecen servicios adecuados. Y los privados se han convertido en una fuente de negocio que en muchos casos poco tienen que ver con la calidad educativa. Lo mismo pasa con las universidades. A pesar de que existe la SUNEDU, no se ha logrado remediar, ¿no es cierto?, el problema de la mala calidad en el sistema universitario. Pero lo más importante de todo esto es que en el Estado constitucional de Derecho, el respeto, digamos, a la dignidad de la persona, el respeto a la Constitución, el respeto a los principios y valores democráticos está en juego. Hasta hace algunos años pensábamos que la democracia era la expresión de la voluntad de las mayorías. Hoy, felizmente, eso ha sido corregido, porque hoy la democracia es la expresión de la voluntad de las mayorías con respeto a los derechos de las minorías. Solo cuando se produce ese nivel de expresión de las mayorías respetando a las minorías es que una democracia es estable, es duradera y no obliga o no impele, ¿no es cierto?, a algunos ciudadanos a la insubordinación ciudadana porque no se sienten representados en un sistema que por el número, que por el número simplemente
los excluye, ¿no? Creo que Borges fue aquel que dijo que la democracia era simplemente un abuso de la estadística. Claro, eso es cuando un grupo de una mayoría relativa termina imponiendo decisiones sin tener que compartir, ¿no es cierto? O sin tener que respetar a los derechos de las minorías. Dicho esto, ¿qué es lo que creo que puede pasar? Yo apelo a la divina providencia que podamos, en primer lugar, llegar al mes de abril. Eso va a depender más, creo, de Dios que del gobierno, ¿no? Del cual ya podemos esperar poco o nada. Y digo abril porque ese es el momento en que se abre, digamos, el escenario electoral que de alguna manera hace que el gobierno pierda importancia y nos centremos en el debate, en la discusión, en la propuesta, en conocer quiénes van a ser, por lo menos en un sector del país, no todos, quiénes van a ser nuestros gobernantes. Lamentablemente la fragmentación política va a ser complicado ese proceso. No se ven organizaciones políticas consolidadas, no va a ser una campaña de planes y programas y en consecuencia es muy probable que se reproduzca la pobreza de nuestra democracia representativa. Es muy probable. Tenemos la suerte que en lo económico, con algo de estabilidad política que pueda dar el nuevo gobierno, eh, podamos avanzar un poco más y en consecuencia de alguna manera, el que la economía que genere trabajo, que promueva, digamos, el cobro de impuestos y con estos impuestos, digamos, un Estado que mejore algo, el nivel de capacidad de construcción y algo de transparencia, tampoco pido mucho, conociendo la realidad circundante, eh, podemos, digamos, tener 5 años más o menos razonables, esperando que en los 5 años siguientes la democracia esté más fortalecida, tengamos mejores partidos y surjan nuevos líderes. Pero para eso se requiere, ¿no es cierto?, de que las universidades ingresen a la arena política desde sus niveles para proponer ideas, para presentarnos nuevos líderes. Lo mismo lo hagan los colegios profesionales pero fundamentalmente que los ciudadanos seamos más responsables. Buena parte de lo que sucede y probablemente lo que sucederá, que no será tan bueno, esperemos que no sea tan malo como lo que tenemos ahora, se debe a nosotros mismos, ¿no? Eh, Somos de alguna manera co-causantes de gran parte de la problemática peruana. Gracias, don José. Muchas gracias, don Arturo, y espero no haberme extendido y no haber sido aburrido. Mi interés ha sido, en todo caso, eh, presentar un panorama desde una perspectiva constitucional. Muchas gracias. De ninguna manera ha sido aburrido, doctor Víctor García Toma. Quería hacer una pregunta. ¿Los colegios profesionales pueden presentar proyectos de ley? ¿Por qué se han alejado de la política teniendo ese fuerte para poder presentar algo para su colegio? Yo diría, don Arturo, que en los colegios ha pasado una, digamos, un descreimiento en el mérito. Digamos, las juntas directivas, los decanos eran las figuras más relumbrantes de cada una de las profesiones. Como sucede hoy con la representación parlamentaria, hoy cualquiera quiere ser decano, ¿no es cierto? Y a cualquiera lo meten en una junta directiva. Ese es un primer tema. El segundo es que era una corporación que tenía varias responsabilidades. La primera, la de cautelar, digamos, la idoneidad del ejercicio de la función, cautelar la deontología profesional y en tercer lugar, proponer desde sus respectivas disciplinas, ¿no es cierto?, ideas o propuestas para el bienestar del desarrollo. Hoy los colegios profesionales se han convertido en entes gremialistas, ¿cierto? Eh, Están a la casa digamos,
de qué les ofrece el colegio, los panetones, los champanes, este, qué es lo que el colegio les puede dar en términos materiales, ¿no? Entonces, ahí hay digamos, un cambio en la visión de los que son los colegios y eso creo que nos ha hecho mucho daño. Gracias, doctor. Doctor Oviedo. Don Víctor, muy agradecido por su ponencia. Este ha sido un panorama ciertamente ilustrativo, no solamente por el contenido, sino por la dimensión política de una mirada general a los principales problemas del país y de cómo se podría visorar el futuro teniendo en cuenta esta visión. Yo quería hacerle, o quiero hacerle una pregunta sobre este tema tan este, interesante que usted ha tratado, que es la relación entre democracia y autoritarismo, ¿no? Efectivamente hay un posicionamiento respecto del autoritarismo que en términos estadísticos viene superando, digamos, a una conciencia de la democracia, ¿no? Como manera de manejar la cosa pública o de relacionarse socialmente, ¿no? Pero la pregunta que quisiera que usted comentara es si no estamos ante un caso de que implica la suspensión temporal de un sistema democrático. La razón de esta pregunta es la siguiente. Estamos hablando de, eh, de la delincuencia organizada, ¿no? Pero nadie habla de para qué se está potenciando, ¿no es cierto?, esta manera de utilizar la delincuencia, ¿no?, por medio de organizaciones, sea que existan organizaciones ya en el Perú propias, integradas por peruanos, sea que haya una organización que haya venido con estos movimientos migratorios, ¿no? Pero se diferencia también entre la delincuencia organizada y el terrorismo, porque el terrorismo tiene que ver con la toma del poder, ¿no es cierto? Tiene una finalidad política, ¿no es cierto? Tiene una finalidad política. Yo quiero poner en su consideración, con todo respeto, esta mirada. ¿Existe una delincuencia organizada? Sí, efectivamente, se mueve en el ámbito de lo delincuencial y por lo tanto los medios que tienen que utilizarse son los medios que son propios de la Administración de Justicia, ¿no es cierto? O sea, las denuncias ante el Ministerio Público, el Poder Judicial, etc. Estas bandas organizadas han hecho toma de territorios, como usted ha señalado. Han hecho, en este momento existen territorios tomados, ¿no es cierto?, por la delincuencia, que no son, en los cuales el Estado no puede entrar. Acaba de haber un último comunicado de una comunidad de Ayacucho, ¿no es cierto?, donde esa comunidad de Ayacucho no advierte, sino deja en claro que su territorio ha sido tomado y que no hay posibilidad de diálogo con los venezolanos que están ahí porque actúan de manera delincuencial, ¿no es cierto?, y de manera organizada. Muy bien, ese es un primer aspecto. Segundo aspecto, están afectando la actividad económica del país. Es decir, los cupos que se cobran, ¿no es cierto?, están llegando ya no solamente a los niveles de los pequeños negocios, etcétera, sino también a los grandes negocios, o sea, las mineras, etcétera, ¿no? O las inversiones agrarias, a los inversores agrarios, etcétera, etcétera, ¿no? En tercer lugar, este tipo de comportamiento es un comportamiento que no deja de lado la toma del poder. Porque si nosotros miramos el Parlamento como está ahora, o dicho, como está desde hace algunos años, ¿no es cierto? La inserción de la llegada de congresistas que son proclives a las actividades del narcotráfico, que son proclives a las actividades de la minería ilegal, que son proclives a la defensa de organizaciones criminales, ¿no es cierto?, criminales,
¿no? Es evidente, es evidente. O sea, estamos ante una presencia generalizada de movimientos organizados, ¿no es cierto?, de carácter delincuencial que van a tomar el poder para sus fines. Eso se llama terrorismo. Eso, desde mi punto de vista, es terrorismo. Y por lo tanto, la legislación tiene que calificarlos como terrorismo y no puede calificarlos solamente como crimen organizado. No solamente como crimen organizado. Esto significa que las consecuencias de tipificar este tipo de delitos, ¿no? Este tipo de delitos va a implicar, y con esto termino mi pregunta un poco larga, disculpe usted, No. ¿no? Va a implicar que el Estado va a tener que tomar acciones, ¿no es cierto?, que no son acciones que estén siempre regidas o amparadas por los criterios de derechos humanos, porque el terrorismo sencillamente no los respeta, juega con otra lógica, no le interesan los derechos humanos, ¿no es cierto? Y entonces, enfrentar a un enemigo al cual no le interesan los derechos humanos, supone que el Estado tiene que ponerse en esa lógica, porque si no, no va a poder combatirlos. No va a poder combatirlos. Entonces, la pregunta es, dado este razonamiento, ¿usted encuentra que tiene algún fundamento para decir que podemos declarar pues en suspenso por un número de años y no sé, planteando determinados objetivos, este, el sistema democrático para pasar a un sistema realmente dictatorial, ¿no es cierto?, en el cual estos problemas sean enfrentados de una manera que sea adecuada para poder pacificar el país. Don José, mientras usted hablaba, yo me acordaba mucho de Al Capone, que tiene dos fases, ¿no es cierto? La fase en donde él genera un espacio para sus actividades ilícitas y cuando ya se ha consolidado dice, ya no necesito más matones, ahora necesito abogados, ¿no? Yo creo que la lógica de este crimen transnacional tiene que ver un poco en esa idea. eh, ya no se necesitan solo delincuentes, ahora se necesitan parlamentarios, alcaldes, gobernadores, ministros, ¿cierto? Para poder, desde el poder, de alguna manera, consolidar, digamos, estos negocios ilícitos. Eh, pero primero, no debemos olvidar que este es un crimen transnacional, que no lo vamos a poder resolver solo nosotros, sino que tienen que participar de manera coordinada todos los estados de los cuales forman parte. Eh, Pongamos el ejemplo, el oro ilegal. Hay países a donde se destina ese oro ilegal. Eh, la producción, digamos, de la tala ilegal, la trata de blancas, la trata de mujeres o de niños, ¿no es cierto? Eh, que son mercancías, entre comillas, de exportación. Eso requiere de una actuación coordinada de la policía, las fiscalías, en fin, de los estados. Y no creo que se esté haciendo lo suficiente para una labor coordinada. Lo segundo es que hemos visto la figura de Bukele, que efectivamente ha resuelto un problema que era mucho más grave que el nuestro. Eh, yo no estoy de acuerdo con la metodología, pero sí me parece muy respetable Bukele por dos cosas. La primera, por su determinación, que es lo que les está faltando a los gobernantes peruanos, determinación, la decisión frontal de acabar con el problema dentro del marco de la ley. Y esa sería la distinción. Y lo segundo que tiene Bukele es su poder de comunicación, su poder de convencimiento, la forma como llega a, digamos, sus conciudadanos. Él, digamos, es el campeón de las redes sociales. Es decir, él ha convertido esas redes sociales que son un mar de chismes, rumores, maledicencias, insultos y agravios, lo ha convertido en un instrumento de proselitismo y de comunicación política, lo cual a mí me parece extraordinario, ¿no? Entonces,
si queremos copiar parte de lo que se ha hecho en otros países, preservando el sistema democrático, que para mí es importante, es la determinación y en segundo lugar la capacidad de poderse comunicar y establecer una relación fluida con la ciudadanía, ¿no? Entonces, con políticas transnacionales, con cooperación entre los distintos estados, con liderazgo y con una capacidad de comunicación y de convocatoria ciudadana que se sume, a que participe, a que vea restituida su fe, creo que podríamos ir avanzando en ese sentido. Y por supuesto, las organizaciones políticas tienen que cerrarse, ¿no es cierto? Y para eso habría que acabar con el voto preferencial, que es el mecanismo Ah, por el que entra, ¿no es cierto? así es, sí. Pues, ahí, si acabáramos con el voto preferencial, ya habríamos acabado con la mitad del problema de esta infiltración. El otro problema es el financiamiento. Si podemos controlar el financiamiento y cerramos el voto preferencial, y si los partidos se empeñan en buscar y escoger sus mejores candidatos, creo que habríamos hecho bastante, ¿no? Ojalá. No es difícil, es cuestión de querer hacerlo. Ujú. ¿Me permite un segundo? Porque Sí, sí, un segundo nada más. sí, sí, cómo no. ¿Hay alguna persona que haría algún comentario o pregunta sobre la intervención del doctor García Tomás? Espera que llegue el doctor. Sí. Listo, ahora sí, disculpe. Bien, no, no, qué ocurrencia. Sí, ¿hay alguna persona que desee hacer, reitero, alguna pregunta o hacer un comentario acerca de la disertación del doctor García Tomás? Bien, entonces vamos con el agradecimiento al doctor García Tomás por su excelente conferencia. De verdad que yo me he sentido muy, muy complacido de haberlo convocado a esta reunión. Dejo en el uso de la palabra a don Arturo Landaure González, nuestro gerente general. Muchas gracias, doctor Oviedo. Bueno, señoras y señores asistentes a esta ceremonia de clausura de las actividades realizadas por Oviedo y Landaure Consultora, en la que me honro ser gerente general. Ciertamente este año 2024 ha sido un año políticamente difícil, sin descuidar desde luego que la actividad económica se ha visto afectada en diversos ámbitos de la producción, aun cuando sabemos de grandes inversiones en la infraestructura, especialmente portuaria. Por nuestra parte, nos hemos preocupado por lo que nos corresponde y nos corresponderá en razón a la naturaleza de nuestra razón social, los problemas políticos relacionados con la actividad parlamentaria. Así pues, un tema que ha sido de especial tratamiento ha sido el de la bicameralidad. Por ello, organizamos dos conversatorios. El primero de ellos fue sobre la bicameralidad en el Perú, en el cual participaron como panelistas los doctores Karen Kraft, Rafael Cantone, Guillermo Aro y José Oviedo Palomino. Y el segundo sobre el mismo tema, pero a nivel internacional, en el cual expusieron las doctoras María Laura Ocaris, Jacqueline Ortiz y Claudia Cisneros, desde Argentina, y los doctores Roque Bravo y José Oviedo Palomino, desde Perú. Dichos conversatorios fueron complementados por un curso sobre los retos de la bicameralidad, el cual fueron invitados miembros del staff de asesores del Senado argentino. Como podrán notar, nuestras relaciones con la nación argentina se han ido consolidando, y ello también dio lugar a otro conversatorio que titulamos El fenómeno Milei, en el cual disertaron dos personas experimentadas en el análisis tanto político como económico.
El primer asesor en asuntos presupuestales es el doctor Eduardo Mario Nitti y el doctor Eduardo Padilla del Perú. El primero fue asesor en asuntos presupuestales y administrativos del Senado argentino y el segundo un experimentado funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas del gobierno peruano. Un aspecto interesante de recalcar es la conferencia inaugural de este año 2024 dictada por el doctor Alberto Borea Odría. Como ustedes saben, el doctor Alberto Borea Odría actualmente es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por haber sido tanto diputado como senador en el Parlamento peruano, posee una visión muy amplia de los asuntos relacionados con la bicameralidad. La consultora asimismo ha dictado 2 cursos, uno sobre redacción general y otro sobre los retos de la bicameralidad. Ambos fueron motivados con el deseo de brindar fundamentos para el adecuado desempeño de las funciones parlamentarias. Debo citar la colaboración de don Eduardo Mejía García y don Carlos Reyes San Martín por su invalorable ayuda a la realización de estos eventos. Hoy clausuramos nuestras actividades con la disertación del doctor Víctor García Toma. Nuestra consultora se ve enaltecida con su participación y expresa en él su agradecimiento a todos los que con desinterés y suficiencia profesional han hecho posible que Oviedo y Landaure Consultores se encuentre posicionada como una entidad seria y reconocida en el ámbito nacional e internacional. Nuestro deseo para el año 2025 es que la hermandad con la República de Argentina se siga consolidando y que las relaciones con nuestros compatriotas se vean fortalecidas no solo en el ámbito profesional, sino político y parlamentario. De parte de la consultora Oviedo y Landaure Consultores, le deseamos una feliz Navidad y un próspero año 2025 y damos por clausurado este año. Muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias. Hasta cualquier Un momento. abrazo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias, doctor García Toma. Muy amable. gracias también. Un Sí. abrazo. Hasta cualquier Muchas momento. gracias, doctor. Muchas gracias, Gracias, muy amigos. gentiles. Chao, querido Joffrey. Fuerte Chao. abrazo. Hablamos. Hablamos. Ok. Muy amable, muy bueno el curso, doctora. Gracias. Gracias, doctor Córdoba. Muchas gracias.